Hay personas que pasan más tiempo siendo una versión falsa de sí mismas que siendo ellas mismas de verdad. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, porque ocurre poco a poco. Empieza con pequeños cambios. Una sonrisa que no sale natural. Una forma distinta de hablar. Una versión más tranquila, más seria, más simpática, más fuerte, más soportable. Y con el tiempo, esa versión empieza a aparecer todos los días. En el trabajo, en reuniones, en llamadas, en mensajes, en conversaciones donde realmente no quieres estar. Y aunque técnicamente sigues siendo tú, también sientes que algo cambia, como si constantemente estuvieras interpretando un personaje, uno diseñado para encajar, para no incomodar, para sobrevivir socialmente. Porque la realidad es que muchas personas no sienten que pueden mostrarse completamente como son, no en el trabajo, no en ambientes profesionales, no en lugares donde todo parece una competición silenciosa. Entonces empiezan a construir una personalidad funcional, una versión más aceptable, más fácil de digerir. Y quizá lo más agotador de todo esto es que fingir consume muchísima energía mental, muchísima más de la que creemos, porque tu cerebro nunca termina de relajarse realmente. Siempre está calculando cómo responder, qué tono usar, cuándo sonreír, cómo parecer seguro, cómo parecer tranquilo, cómo parecer alguien que tiene todo bajo control. Y llega un punto donde algunas personas pasan tantas horas actuando que empiezan a olvidar cómo son cuando no están actuando. Por eso hay gente que llega a casa completamente vacía. Se sientan en silencio, miran el móvil sin pensar, se tumban en la cama sin energía y creen que están cansadas por trabajar. Pero muchas veces no es solo el trabajo, es el esfuerzo psicológico de sostener un personaje durante demasiadas horas. Porque actuar constantemente agota, incluso cuando nadie lo nota. Y creo que una de las cosas más tristes de la vida adulta es que muchas personas sienten alivio cuando finalmente están solas, porque por fin pueden dejar de interpretar, por fin pueden quitarse esa versión artificial que usan para funcionar. Y aún así, seguimos normalizándolo. Normalizamos responder todo bien cuando claramente no lo está. Normalizamos fingir energía. Normalizamos parecer motivados constantemente. Normalizamos convertirnos en versiones corporativas de nosotros mismos. Y poco a poco empezamos a desconectarnos. Porque hay una diferencia enorme entre adaptarte y abandonar completamente quién eres. Y quizá por eso tanta gente siente una sensación rara últimamente, como si estuviera viviendo en automático, como si todo fuera demasiado repetitivo, como si cada día se pareciera demasiado al anterior. Despertarse, prepararse, ponerse la máscara, hablar con personas, fingir estabilidad emocional, volver a casa agotado, y repetirlo otra vez, y otra, y otra, hasta que un día te preguntas algo incómodo. ¿Cuánto tiempo llevo sin sentirme realmente yo? Porque algunas personas ya no recuerdan cómo hablaban antes de empezar a adaptarse constantemente. Ya no saben si realmente son introvertidas o simplemente están agotadas. Ya no saben si son felices o simplemente aprendieron a funcionar. Y eso pasa mucho más de lo que parece, especialmente en un mundo donde constantemente sentimos presión por ser productivos, agradables, rápidos, sociables y emocionalmente estables, todo el tiempo. Como si ser humano fuera algo que hubiera que esconder un poco. Y quizá por eso tantos adultos viven con un cansancio difícil de explicar. Un cansancio que no siempre viene del cuerpo, sino de la mente, del esfuerzo constante de controlar cómo eres percibido. Porque hay personas que pasan años enteros sin sentirse realmente relajadas, siempre interpretando un papel, siempre vigilándose un poco, siempre intentando encajar en ambientes que nunca terminan de sentirse naturales. Y lo más extraño es que desde fuera muchas veces parecen personas completamente normales. Funcionan, trabajan, hablan, sonríen, pero por dentro sienten una desconexión silenciosa difícil de explicar, como si su vida estuviera ocurriendo demasiado lejos de ellas mismas. Y quizá madurar también consiste en darte cuenta de algo importante. No puedes pasar toda tu vida interpretando una versión artificial de ti sin pagar un precio emocional.
porque tarde o temprano el cuerpo lo nota, la mente lo nota, el cansancio aparece, la ansiedad aparece, la sensación de vacío aparece. Y entonces entiendes algo. Tal vez el verdadero descanso no sea dormir más. Tal vez sea encontrar lugares, personas y momentos donde no tengas que fingir constantemente quién eres. Porque quizá uno de los mayores lujos de la vida moderna es poder existir tranquilo sin sentir que estás actuando para el mundo.